chicos, ahora vamos a empezar con sistemas homogéneos. Inicialmente vamos a ver la definición de sistemas homogéneos, la clasificación según la cantidad de componentes. ¿Se acuerdan que en el anterior video nosotros pudimos definir componentes? Mezclas homogéneas, que son las soluciones que conocemos nosotros, sustancias puras y por último, clasificación de sustancias, sustancias simples y sustancias compuestas. Bien, es todo lo que vas a tener este apartado, son todos estos temas. ¿Qué es un sistema homogéneo? Bien, es una gran duda que todos podemos tener y pensar, ¿sí? Y tiene muchos puntitos. Es aquel sistema donde el valor de las propiedades intensivas no varían en ningún punto y tampoco sus propiedades físicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en cualquier punto del sistema material extraído, nosotros tenemos que tener la misma propiedad, tanto física como propiedad capaz, punto de ebullición, punto de fusión, color. O sea, no podemos distinguir ni por microscopio ninguna de las sustancias. Luego, solo posee una sola fase, eso lo habíamos hablado, hasta cuando se observa el microscopio y se observa continuidad hasta con un ultramicroscopio. Es decir, no tengo que ver ninguna diferenciación. Y las partículas son menores que 0,01 micrón. El micrón es una unidad, ¿sí?, de longitud, el cual mide la longitud. Equivale a una milésima parte de milímetro y ahí lo tienen, o sea, es muy chiquitito. Las partículas tienen que ser muy pequeñas y para poder ser un sistema homogéneo. Bien, con todos esos puntitos dados, continuamos. Ese vaso de agua que observan, vamos a hacer como un análisis, si quieren decirlo. Ahí está el ejemplo, que si tomamos el agua que está contenida, agua destilada que está contenida en ese vaso de precipitado, recuerden que el agua destilada es agua pura, ¿sí? Y tomamos una porción de ella y tomamos la temperatura de ebullición, así colocamos, agarramos un poco, la mitad, si quieren decir de la parte de arriba, superior con una pipeta, extraemos, colocamos el vaso precipitado, calentamos, colocamos un termómetro y vemos que la temperatura de ebullición es de 100 grados. Bien, ahora bien, si yo extraigo de otro lado otra porción y tomo la temperatura de ebullición, que es una propiedad intensiva, recuerden repasar esas propiedades que hemos visto que están en la carpeta, y también es 100 grados. Entonces, quiere decir que es un sistema de materiales homogéneo, y obviamente si queremos descartar, podemos ver al microscopio que no vamos a ver ninguna diferenciación. Es un ejemplo de que es continuo la materia y que sus propiedades no varían en ningún punto. Bien, según la cantidad de componentes, un sistema homogéneo puede ser clasificado en dos cosas. Mezclas homogéneas, que son más conocidas como soluciones. También puede ser sólidos, ahora vamos a ver y no son las soluciones. Ese vaso precipitado, que también anteriormente lo hemos clasificado como un sistema homogéneo, se le llama mezcla homogénea o solución. Es un vaso precipitado que contiene agua y sulfato cúprico disuelto. Eso es una aleación, es decir, es un sólido, no es una solución, es una mezcla homogénea sólida en la cual siempre hay un metal con otros no metales que tengan capaz la misma característica y se le llama aleación. Luego hay otro ejemplo de un vaso con agua y alguien le está agregando un poco de sal o azúcar, el cual está disuelto. También es una mezcla homogénea y en nuestro caso la vamos a llamar solución.
Bien, las sustancias puras. En el ejemplo que tenemos ahí son barras de cobre. Las barras son muchas barras de cobre, pero si agarramos una barra de cobre es cobre puro. El vaso de agua, solo agua, y lingotes de oro. Esas son sustancias puras y ahora a continuación vamos a poder clasificar cada uno y darle una definición. Pero este era un pantallazo para entender un poquito y tenerlos como imágenes. Bien, mezclas homogéneas. Lo primero, un sistema material es una mezcla homogénea cuando posee más de un componente. Como hemos dicho antes, teníamos el agua y el sulfato cúprico, dos componentes, la sal y el agua, dos componentes, o esa aleación que tenía más de un metal disuelto. Todas las sustancias están distribuidas uniformemente y no se distinguen unas de otras a simple vista ni al microscopio. Es decir, al observarlo no vemos diferencias y al microscopio tampoco. Los componentes de la mezcla se pueden separar fácilmente. Bien, si yo tengo el vaso con agua y sal, lo caliento, podemos hacer evaporar el agua y mantener la sal en el vaso y el agua evaporada. Los componentes mantienen sus propiedades originales. Es decir, tiene la misma propiedad antes y después de mezclarlo. Si yo los separo, voy a tener la sal en el vaso precipitado y debería tener las mismas propiedades que tenía la sal antes. Y la proporción de los componentes es variable, es decir, voy a poder tener más agua que sal o más de un metal que de otro. En las soluciones o mezclas homogéneas, una solución es una mezcla en donde una de las sustancias disuelve a la otra. Recuerdan que siempre hablamos del tema del agua y sal, el sulfato cúprico, el jugo preparado. La sustancia que se disuelve se llama soluto, la que no se disuelve es solvente. Un ejemplo de solución es el agua salada. Bien, por último, los componentes que forman la mezcla pueden ser separados fácilmente por un proceso de evaporación, como dijimos antes, y las sustancias no pierden sus propiedades originales. Sin embargo, la sal está disuelta en el agua y no podemos distinguirlo del componente de otro. En este ejemplo, el agua es el solvente y la sal es el soluto. Recuerden que las soluciones o mezclas homogéneas, en este caso, tienen que tener más de un componente. Bien, mezclas homogéneas, vimos ahí el vaso, el lingote de aleaciones y el agua con sal. Bien, sustancias puras. ¿Qué las distingue de las mezclas? Un sistema material es una sustancia pura cuando posee un solo componente que presentan igual de condiciones propiedades invariables. Es decir, recuerden esto, un solo componente. En el anterior caso teníamos dos componentes, en este caso una. Y las sustancias puras se pueden clasificar en sustancias simples, que es aquella que está integrada solamente por un mismo elemento químico. Ahora después recordaremos que un elemento químico es el que se encuentra en la tabla periódica y solamente puede tener un mismo elemento. Es decir, que no la podemos separar en otros elementos. Por ejemplo, el hierro, entre paréntesis pusimos la Fe porque es las iniciales que tiene el hierro en la tabla periódica, el oxígeno 2, ¿sí? Si miran hay un 2 ahí abajo, es decir, el que respiramos, el nitrógeno que también se encuentra en el aire, y tiene un 2, es decir, que hay dos nitrógenos, dos elementos químicos, que es el nitrógeno con nitrógeno unido
el hidrógeno, hidrógeno con hidrógeno unido, y el calcio, que puede ser el que habitualmente se encuentra en la leche, en el que está hecho los huesos. Entonces, la tabla periódica de los elementos, si recuerdan, es esta que está acá, que se encuentran todos los elementos que existen en la Tierra. Los que están más en negro son los radioactivos, es decir, creados por el hombre, que viven segundos o milésimas de segundos. Y los demás son cada elemento. Si se fijan, el hidrógeno está allá arriba a la izquierda como número 1. Y es verdad, una sustancia pura simple tenía 2 hidrógenos. Bien, pero es el mismo elemento unido 2 veces. El calcio está en el número 20, abajo, un poquito abajo, el que dice Ca, calcio. El calcio también es un solo elemento. Si se fijan, cada elemento empieza con una letra mayúscula y a veces continúa con una minúscula. Es decir, es un único elemento. Siempre la letra mayúscula identifica de qué es el elemento. Entonces, seguimos por aquí. Sustancias simples. Bien. El cobre, como habíamos dicho. El cobre, ahí es Cu. ¿Se acuerdan? La tabla periódica también se encuentra como Cu, que es cobre. El cobre es una sustancia simple, ¿sí? Porque tiene un solo tipo de átomo. Y en la tabla periódica sería así. Las lingotes de oro, si recuerdan bien, es oro, Au. Y también está en la tabla periódica en el número 79. Eso es nitrógeno líquido, pero es nitrógeno molecular, es decir, que hay 2 nitrógenos, 2 átomos y nitrógenos unidos formando una molécula. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Recuerden siempre estar atentos con la carpeta. En la carpeta tenemos muchas cosas importantes, ya que esto es un repaso y lo deberían complementar con la carpeta. Tenemos un nitrógeno, otro nitrógeno. Bien, acá que tenemos yodo. No sé si recuerdan cuando calentaron yodo en segundo año. Eso es yodo gaseoso, el yodo molecular. Y también tenemos al yodo uno y otra vez a otro yodo. Es una sustancia simple, tiene 2 yodos, el mismo elemento unido 2 veces, pero es el mismo elemento químico. Por último, el sodio, que está ahí, se hizo desear. Estamos por acá y es lo mismo. Es un sólido y es un metal. Bien, las sustancias puras entonces se podían clasificar en sustancias simples, que ya las vimos, y sustancias compuestas. En estas sustancias existen o coexisten 2 o más elementos diferentes en determinadas relaciones o proporciones. ¿Qué quiere decir? Que van a estar unidos 2 tipos de elementos diferentes, que puede haber 2 de uno, 3 del otro, 1 de otro. Es decir, mediante ciertos métodos se los podría separar en los elementos químicos constituyentes, como por ejemplo el agua, H2O. Tenemos 2 hidrógenos unidos con un oxígeno. Tenemos elementos diferentes unidos con diferentes proporciones. Volvemos a la tabla periódica, no encuentro el H2O en ningún cuadradito de la tabla periódica, es decir, no es un elemento. Lo que ahí tenemos es diferentes elementos químicos unidos. Tenemos un hidrógeno y 2 oxígenos. Sustancias compuestas entonces. Eso se llama hidróxido de sodio, también lo han usado en el laboratorio para hacer soluciones. ¿Y qué tenemos? Tenemos 3 elementos unidos ahí. Después más adelante veremos de qué forma están unidos. Se llama unión iónica, que tenemos un sodio, un oxígeno y un hidrógeno. Es decir, 3 elementos químicos diferentes, unidos en una molécula.
Después tenemos ahí el bicarbonato de sodio, que es el que más que todo se usa para hacer buches a veces cuando está enfermo, o algunas recetas de pastelería también. Ahí tenemos un poquito más extenso la cosa, ya que hay muchos elementos químicos unidos. Tenemos un átomo de sodio, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, otro oxígeno, porque dice que hay 3 oxígenos. Bien, es una sustancia compuesta. Y ahí nuestra amiga el agua, ya lo habíamos citado, destilada obviamente, porque es pura agua, y si es pura agua es una sustancia compuesta. Un hidrógeno, otro hidrógeno, un oxígeno. Ahora bien, te dejo esa pregunta, a ver si alguien la puede contestar. El agua de la canilla, ¿es una sustancia compuesta? ¿Una sustancia simple? ¿Una mezcla homogénea? Solución, como lo quieran decir. Bueno, chicos, acá llegó el resumen de sistemas homogéneos. Recuerden siempre utilizar la carpeta, ya que este tema lo hemos visto en clase detalladamente, hay ejercicios. Y se va a crear el foro en el cual ustedes van a poder consultar, colocar dudas, ideas, algo que no se entendió, consultar sobre este tema, alguna tarea que haya dejado sistemas homogéneos, o si les cuesta mucho capaz la parte de sustancias simples o compuestas, también quieren hacerme preguntas y yo les doy ejemplos, lo mismo. Así que bueno, después lo veremos en sistemas heterogéneos, que es lo que sigue.